Tenemos el gusto de recibir en el día de hoy al contador Mario Vergara, que está recorriendo Canelones y está visitando nuestros estudios, así que le damos la bienvenida, es un gusto tenerlo por acá. El gusto es mío, estar en contacto con ustedes y con la audiencia, obviamente. Mario, quedan pocos días para las elecciones y trabajando fuerte, digamos, en todo el departamento también. Así es, estamos en plena recorrida de todo el país, ya lo habíamos hecho durante el proceso de la elección interna y ahora nuevamente en el marco de la elección nacional y haciendo campaña, y hacer campaña para nosotros es venir al diálogo con la gente, al diálogo abierto, para hablar de los temas que a la gente le importan, que en unos lados es más la seguridad, en otros más la incertidumbre sobre el empleo, en otros son los temas educativos. Y yo creo que sobre todos esos temas es que tenemos que hablar con la ciudadanía, primero mostrando y reivindicando lo hecho por los 3 gobiernos del Frente Amplio en todas estas áreas. Sin duda, hoy el país, y creo que eso nadie lo discute, está en un escalón de bienestar, de equidad y de derechos más elevado que cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Pero también en todas estas áreas hicimos un montón de logros y de avances, pero también con cabeza autocrítica y con humildad hay que reconocer que hay resultados que no son satisfactorios, que no se han hecho las cosas de la mejor manera en algún área, o también que dado que hay un mundo nuevo, un país nuevo, hay desafíos nuevos, ¿verdad? Como por ejemplo en el tema del empleo. Entonces, sobre estas cosas queremos hablar con la gente y mostrar sobre todo que en materia de propuestas, mirando para adelante, el Frente Amplio tiene el cúmulo de propuestas sobre todos estos temas que nos permiten avisorar que en el futuro vamos a seguir continuando con esta senda de bienestar, de equidad y de derechos, y la oposición básicamente no. Creo que eso es una cosa que quedó bastante clara el otro día en el debate entre candidatos, en donde por un lado había un Daniel Martínez que mostraba una misión de futuro, una visión del mundo, una visión del país y un cúmulo de propuestas en todos los temas. Y del otro lado había un Lacalle Pou que básicamente se concentró en la crítica a los gobiernos del Frente Amplio, pero que no alimentó con propuestas ninguna visión de futuro, ¿no? Mario, tú se puede decir que son parte de la renovación del Frente, ¿no? Porque los que han estado últimamente como gobierno ocupando lugares o cargos importantes, hoy son personas mayores, ¿no? Uh-huh. Pero también ha estado al lado de gente de mucha experiencia. Uh-huh. Sí, claro. Que eso seguramente fue una escuela para vos. Pero de muy joven también tú has asumido responsabilidades en lugares que son clave para el desarrollo del país. Uh-huh. Todo ese tipo de conocimiento, de experiencia, seguro que te llevan a proyectarte a un mundo más moderno, ¿no? Con otras perspectivas. Bueno, sin duda, nosotros tratamos de promover y encabezar el proceso de renovación en el Frente Amplio. Lo hicimos desde hace un tiempo. Nosotros estuvimos 13 años y medio en responsabilidades de gobierno a nivel del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. Que no es poca cosa. Y no, la verdad que no. Tuvimos 8 años el privilegio de presidir el Banco Central. Yo fui ministro de Economía y Finanzas casi 1 año y medio y viceministro de Economía y Finanzas en el inicio de los gobiernos del Frente Amplio por 3 años y medio. Fue un privilegio, sin duda, trabajar en tantas reformas, tantas transformaciones que los gobiernos del Frente Amplio llevaron adelante, trabajar junto con Danilo Astori en el ministerio y en el equipo económico, obviamente con Mujica y Vázquez también como presidentes. Sin duda es muy aleccionador. Yo uh-huh. también anteriormente había tenido un vínculo muy privilegiado que me enorgullece enormemente durante muchos años con el general Sereñi, y creo que todas esas cosas uno, obviamente las incorpora. Hay mucha enseñanza, mucha sensibilidad, muchos desafíos en la forma para ver el mundo, y una de las cosas que nos queda claro en todo ese proceso es que a la realidad hay que mirarla tal cual es, y eso uh-huh. pasa por mirar el mundo con todo lo que va cambiando, con todo lo que se va transformando. La renovación arranca por ver el mundo de manera renovada y por ver el país tal cual es. El país de hoy tiene desafíos diferentes a los de hace 15 años, porque la realidad no tiene nada que ver. Hace 15 años había 40% de pobreza, 14% de desempleo,
un aparato productivo estancado, un sistema financiero destruido. Entonces las demandas de la sociedad allí eran las más básicas, ¿no? Salir de la pobreza, tener un puesto de trabajo, ordenar la producción, los bancos. Y hoy los desafíos son otros. La gente tiene otro nivel de bienestar en general, pero seguimos teniendo tramos de fragmentación social que nos siguen doliendo y que tenemos que seguir trabajando cada vez mejor, con políticas públicas cada vez más articuladas. Tenemos desafíos como los de la seguridad, en donde también hemos avanzado. Hoy tenemos una policía como no veía la sociedad uruguaya en la historia moderna. Pero los resultados en materia de seguridad son insatisfactorios. Hay un nuevo panorama del delito que obliga a poner foco también en la represión del narco, en la represión del crimen organizado y en la humanización de la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos. Hay problemas del empleo que hace 5 años no había. Hace 5 años nadie planteaba la preocupación del empleo. Estábamos en los récords históricos de puestos de trabajo formales, con niveles salariales que crecieron con la economía, porque hubo consejos de salario, y atrás de los salarios crecían las pasividades. Entonces allí hay una situación que, bueno, de 5 años para acá, sí, es cierto, ha habido una reducción en los puestos de trabajo, hay un desafío nuevo que tiene que ver con el tema de la tecnología. Hay una parte de ese desempleo que es de la industria de la construcción. Uh-huh. Y bueno, la economía al enfriarse también se enfrían las inversiones, pero ahí va a haber un repunte en estos años porque ya están sobre la mesa un montón de inversiones, ni que hablar la de UPM2, la más grande de la historia del Uruguay, pero también los proyectos público-privados, también inversión pública, que van a permitir un repunte del empleo en la construcción. Pero decía que una nueva problemática del mundo actual es que la dinámica tecnológica desafía al mundo laboral. Claro. Hoy hay otra dinámica, ¿no? Es otra dinámica y hay muchos empleos que están desafiados, claro, que van a ir quedando por el camino, y hay muchos empleos que se crean y van a tener mucha oportunidad y futuro. Pero la clave está en cómo ayudamos desde la política pública a que la gente pueda adaptarse a este nuevo mundo laboral. Daniel Martínez ha planteado como propuesta clara la recalificación por cientos de miles, o sea, entre 400 y 500 mil trabajadores y trabajadoras en Uruguay tienen que estar recapacitándose en los próximos 5 años para que puedan pasar fluidamente desde aquellos empleos que van a ir quedando obsoletos, van a ir quedando por el camino, hacia los empleos que van a tener futuro. Y bueno, eso es parte de nuestra responsabilidad. La oposición que endiosa los mercados, implícitamente lo que dicen los mercados es, bueno, a algunos les irá bien, y a otros les irá mal. Al que tenga las capacidades le podrán aprovechar este nuevo mundo y los que no quedarán por el camino. Y para nosotros como fuerza de izquierda es inaceptable que la gente quede por el camino en este proceso de cambio tecnológico, de cambio del mundo laboral, porque si todo esto trae productividad, competitividad, bienestar, bueno, eso tenemos que aprovecharlo entre todos y que nadie quede atrás. Mario, el trabajar con Sereñi yo creo que fue uno de los principales maestros, ¿no? Me imagino que para vos te haya dejado mucha experiencia, sin duda, y conocimiento, ¿no? Y viendo un poco lo que ha transcurrido en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde vos en algunos casos podías hacer algo y en otros no, porque tenías... No se puede hacer todo, claro, a la vez. Digo, ¿qué ves como futuro de los cambios que hay que implementar? Digamos, cuando por ahí alguien dice, sí, tenemos que cambiar la seguridad, tenemos que cambiar la enseñanza, la salud, digamos, ¿qué cambios ves tú? Digo, porque vos has estado adentro, pero has estado con gente que realmente sabía cómo cambiarlo, ¿no? Bueno, en realidad es un privilegio en la vida que tuve, ¿no? El vínculo privilegiado que tuve con Sereñi. Y uno ahí absorbe, ¿no? Valores. Sereñi era una persona absolutamente ética, con coraje político. Vaya, si tomó decisiones basadas en su ética y en su coraje, aún sabiendo que iba a pagar costos políticos, costos familiares, costos personales. Una visión estratégica, una visión del liderazgo, claro que sí. Claro. Y una forma de hacer política, ¿no? En base al diálogo respetuoso. Sereñi siempre planteaba la necesidad de buscar puntos de acuerdo, políticas de Estado en muchas áreas, porque primero está el país, y después el partido, y después las personas, así las ambiciones personales. Claro.
Y bueno, obviamente aprendimos esa forma de hacer política. Con respecto a las cosas que se avisoran, digamos que tenemos que seguir perfeccionando, un mundo que cambia implica ir renovando las políticas de manera sistemática. Políticas que fueron efectivas para una problemática, hoy quizás ya no lo son tanto. Claro. Vean en materia de políticas sociales, por ejemplo, bajó la pobreza en el Uruguay del 40 al 8%. Pero en este 8 estamos como trancados, porque ahora es una pobreza diferente, asociada a la fragmentación social, multidimensional, ¿no? Que tiene que ver con temas de deserción educativa, de salubridad, de hábitat, de saneamiento, de seguridad, de culturas. Entonces ahí hay que perfeccionar las políticas y sobre todo coordinar políticas, articular políticas para que el Estado aterrice de manera integral en esos territorios. En materia de seguridad, como decía, tenemos que mantener, sí, este nuevo enfoque de firmeza en la represión del narcotráfico y el crimen organizado, pero también tenemos que ser humanos en la parte de rehabilitación y reinserción social. Hay que sacar las cárceles de la órbita policial, porque la policía está para otra cosa, no para rehabilitar, está para prevenir y reprimir delitos. Tenemos que combatir, mientras la gente está privada de libertad, tenemos que combatir fuertemente las adicciones. Es muy alta la proporción de reclusos y reclusas que son adictos. Y si alguien entra adicto a la cárcel y sale adicto de la cárcel, las chances de reinserción social son muy bajas. En materia de empleo hablábamos de la recalificación de cientos de miles de trabajadores a través coordinados por el INEFOP, ese organismo en el cual aportan trabajadores, empleadores, Estado para la recalificación laboral. Pero también hay que pensar la cuestión educativa en base a las nuevas demandas del mundo laboral. Hoy a la educación se le exige que genere capacidades y habilidades que son diferentes a las que teníamos nosotros. Con esta dinámica tecnológica, un chiquilín que sale del sistema educativo hoy y tiene 40 años por delante del mundo laboral, el mundo laboral le va a cambiar drásticamente varias veces. Por lo tanto, tiene que generar esas condiciones para estar aprendiendo de manera sistemática. Yo soy muy optimista en el Uruguay con eso. ¿Por qué? Porque hubo un plan Ceibal, porque hay una universidad tecnológica, porque hay descentralización de estudios universitarios como nunca antes hubo en el país. Decenas de miles de chiquilines estudiando en el interior. Muchos de ellos no hubieran podido ir a Montevideo a estudiar. Muchos de ellos van a ser los primeros profesionales en sus familias. Las tecnicaturas asociadas a la producción agropecuaria. O sea, hay una base que nos permite ser optimistas, pero que nos obliga también a hacer mucho más profunda la reforma en el sistema educativo. No supimos políticamente conducir una reforma más integral del sistema educativo, que tiene que ver con los cambios en la currícula, en la pedagogía, o sea, en las formas de enseñar, de aprender, en las cuestiones de gestión. Todo eso tiene que mejorar, sin duda, para tener mejores resultados. Tecnicatura en lo que es la producción agraria, que hay un curso que creo que es único en el país, que se hace en el kilómetro 40 de Ruta 7, que es orientado por la Escuela Agraria de Lechería de San Ramón, que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Incluso allí hay muchas chiquilinas, ¿no? Muchas jóvenes, también hay profesionales cursando este curso. Incluso, si mal no recuerdo, también eso tiene que ver con enseñanza de gente con discapacidad, ¿no? Creo que sí, pero digo, no es el foco. Vamos a decir. No es el foco, pero sí, digo, está abierto para todos. En el interior hay muchos focos de enseñanza en este terreno. En Tacuarembó, por ejemplo, hay un agrupamiento ahí de UTU, de LAR, INIA, el Instituto de Investigación Agropecuaria, la UTEC, ¿verdad? En donde ahí tenés tecnicaturas y licenciaturas asociadas directamente a temas de lechería, de forestal, de ganadería, etcétera, que apuntan no solamente a que los chiquilines puedan estudiar en el interior, sino que después quedarse a trabajar en las cuestiones que justamente se desarrollan en esos territorios. Es un enfoque de descentralización que, a ver, algunos partidos de oposición hablaron de descentralización toda la vida, pero nunca hicieron la descentralización educativa como hizo el Frente Amplio en estos años, y genera una enorme cantidad de oportunidades. Hoy hay hay 50.000 estudiantes universitarios más que hace 15 años. Y una buena proporción de ese número son estudiantes que están en el interior del país. Hablábamos de la construcción, ¿no? Quizás acá
también dependemos de los países que nos rodean, ¿no? Cuando los argentinos venían a hacer inversiones en el este, por ejemplo, había mucho poder de trabajo, digamos, en la construcción, cosa que hoy, como no está muy bien en Argentina, no se han arrimado. Digo, también la inversión hace de que haya mucha mano de obra. La inversión, ¿no?, condiciona la demanda por construcción, claro, sin duda. Hace 5 años la industria de la construcción estaba en las nubes, en la estratosfera. Empleaba 73.000 trabajadores. Hoy emplea 48.000 más o menos. Esto es un número equivalente a lo que eran los boom de la construcción en el pasado. Esto para dar un poco una perspectiva. ¿Tenemos 20 y pico mil trabajos menos en la construcción? Sí, es cierto, pero nunca se había llegado a aquel pico que era irreal, digamos. Estaba fuera de rango. Hoy tenemos un nivel de empleo que no es malo en la construcción, pero es más chico que hace 5 años. Claro. Esto va a repuntar, reitero, porque tenemos UPM2, porque tenemos un montón de inversiones asociadas a ese emprendimiento, porque tenemos los proyectos de participación público-privados que ya se están activando y dando autorizaciones, porque va a seguir la inversión pública en infraestructura. O sea que hay una perspectiva que creo que es positiva en la industria de la construcción. Seguramente no vamos a llegar a esos 73.000 puestos de trabajo irreales que teníamos hace 5 años, porque la economía no está volando como volaba en aquel momento. Pero vamos a tener un repunte, crecimientos modestos. Y ya que mencionabas la región, yo quiero decir lo siguiente. La historia moderna del Uruguay, de la economía uruguaya, era que se crecía y se caía, se crecía y se caía. Y cada caída de estas estaba asociada a la crisis regional. Y ahora eso no está pasando. Hoy la región está en crisis. Argentina y Brasil hace 7 u 8 años que no crecen, que básicamente en promedio han caído. Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar, su economía se está cayendo, la sociedad... Hoy hay 35% de la población viviendo en la pobreza. No hay ni la inflación, el déficit fiscal, el déficit externo, todo está realmente muy descontrolado. En Brasil hay problemas de crecimiento también hay problemas fiscales. En otras circunstancias, en el pasado, esta misma situación regional nos hubiera arrastrado nosotros también a una situación más crítica. Lo que pasa en la región nos afecta, claro que sí, pero no estamos cayendo, no estamos siendo arrastrados, no nos afecta de la misma manera que nos afectaba en el pasado, porque hubo políticas que lo previeron, porque hubo políticas que armaron una plataforma para la estabilidad, previendo que la región en la que vivimos es una región muy volátil. Y entonces hubo una fuerte diversificación de los mercados, hoy exportamos mucho más, y a muchos más mercados, a más de 150 países. Y recibimos inversiones de docenas de países y recibimos financiamiento de los mercados internacionales. Y la relación con Argentina, por ejemplo, a nivel del sistema bancario se redujo muy significativamente. O sea, ha habido una estrategia para depender menos de la región y eso se está materializando ahora, en donde la región está en crisis y el Uruguay no. Reitero, esto no quiere decir que no nos afecte lo que pasa en Argentina y en Brasil, pero no de la misma manera que en el pasado. Los gobiernos del Frente Amplio han otorgado estabilidad a los uruguayos como no lo han hecho los partidos tradicionales en el gobierno. Te tengo que hacer una pregunta clave, y creo que soy el único que podés responderla. A ver. Tenemos reservas económicas como para amortiguar los golpes que pueden venir. El Banco Central y el país tienen reservas financieras, tienen fortaleza financiera como para hacer una gran cobertura y un gran escudo para los vaivenes que ya estamos viviendo, ¿no? Como tanto se dice seguramente, hay espalda como hay espalda financiera para dar tranquilidad a la sociedad uruguaya. ¿Qué futuro le ve al Mercosur? Y el Mercosur, yo creo que este acuerdo con la Unión Europea puede pautar un cambio porque era un acuerdo que estaba débil, que estaba en declive de alguna manera. En tantos años, desde el año 91, el Mercosur no había hecho acuerdos comerciales relevantes. Y ahora sí hizo uno con la Unión Europea. Yo espero que esto sea un relanzamiento de alguna manera. Tenemos que ser optimistas. Uruguay siempre va a estar en el Mercosur. No hay forma que el Uruguay se salga de la región y se salga del Mercosur. Por lo tanto, tenemos que
que trabajar como se ha trabajado en esto de la Unión Europea para que el Mercosur pueda tener lazos comerciales, acuerdos comerciales más profundos con terceros países o con bloques relevantes. Y ahí hablo de China, y hablo de Estados Unidos, y hablo de Europa, y obviamente también hablo del resto de los países latinoamericanos, ¿no? A mí me esperanza bastante este acuerdo con la Unión Europea, porque creo que hay un cambio de talante de la importancia que puede tener el Mercosur hoy en el mundo. Mario, para cerrar y agradecerte tu presencia por acá, junto a nosotros, ¿cómo la gente puede estar votando a tu grupo, digamos? ¿Cuál es tu gente en Canelones? ¿Cuáles son las listas que hoy están promoviendo? En primer lugar, quiero decir que nosotros trabajamos para que gane el Frente Amplio, para que el Frente Amplio siga gobernando el Uruguay, porque es lo que el Uruguay necesita. Y dentro del Frente Amplio nosotros estamos liderando la fuerza renovadora, que entendemos que es imprescindible que tenga que sea un espacio potente dentro del Frente Amplio. Primero, para garantizar el triunfo del Frente Amplio. Y segundo, para consolidar el proceso de renovación que el Frente Amplio está viviendo. Una fuerza política, un organismo vivo, tiene que renovarse de manera constante. No renovarse es resecarse, y nosotros no nos podemos dar el lujo de que una herramienta tan maravillosa y tan relevante para la sociedad uruguaya como es el Frente Amplio se reseque. Nosotros impulsamos la renovación, que es renovar la visión del mundo, como decíamos hoy, renovar la visión de las políticas, renovar la visión del país, también renovar la visión del funcionamiento del Frente Amplio y los liderazgos en el Frente Amplio, parados en los hombros de los grandes líderes que tuvo el Frente Amplio, General Sereñi en primer lugar, y después la tríada Vázquez, Mujica, Astori. Pero bueno, ahora estamos construyendo un nuevo liderazgo. En lo personal tenemos la visión de ser parte del nuevo liderazgo en el Frente Amplio. Y bueno, y en particular con la Fuerza Renovadora aquí en Canelones nos acompañan 3 listas, 3 grupos de compañeros y compañeras que comparten esta visión. Una es la 939, la otra es la 1312-738 y la tercera lista es la 360. La 939 encabezada por Javier Rodríguez, la 1312-738 encabezada por Rodrigo Amengual y la 360 encabezada por Araceli Delgado. Son 3 opciones para apoyar este impulso renovador con perfil sereñista, con perfil profundamente frente amplista, que reitero, entendemos que debe ser un espacio potente dentro de un Frente Amplio que por el bien del país va a seguir gobernando. Mario, yo te agradezco muchísimo, te deseamos una buena campaña y bueno, esta radio queda con las puertas abiertas para recibirte cuando tú lo dispongas, así que una buena actividad y que sea lo mejor para lo mejor del país también, ¿no? Sin duda, muy agradecido y bueno, a seguir en contacto y en estos días con mucha intensidad, pero sobre todo para trabajar desde el Senado y otros compañeros desde diputados, para el bien del país. Hay mucho que dialogar para mejorar el país, hay muchas cosas que las podrá hacer el gobierno, pero hay muchas otras que requieren del diálogo abierto y respetuoso con las fuerzas políticas y con las organizaciones sociales. Así que muy agradecido nuevamente. Cuando seas senador te esperamos por acá para hablar de los lindos proyectos. Con muchísimo gusto. Muy amable.